y igual que x elevado a la x menos 2 y nos piden calcular la derivada de y respecto de x, pero nos dicen calcular esa derivada utilizando o aplicando logaritmos naturales. Entonces, apliquemos primero logaritmos naturales. Puede ser logaritmos también con base 10 y demás, pero no nos conviene porque al momento de derivar se va a tener que buscar la manera de simplificar la expresión que es logaritmo del número e en la misma base logarítmica, y por eso es que no nos conviene utilizar o aplicar logaritmos con una base que sea positiva y distinta de la unidad. Por eso es que mejor es utilizar logaritmos naturales. Entonces, hacemos lo siguiente: logaritmo natural en el primer miembro. ¿Saben, no? La igualdad. Si yo tengo x igual a y, o una cantidad en el primer miembro, y esa cantidad es igual al segundo miembro, entonces yo lo que puedo hacer es aplicar logaritmos o extraer logaritmos de cada miembro y la igualdad se mantiene. Entonces puedo hacer lo siguiente: logaritmo natural de y igual que logaritmo natural de x elevado a la x menos 2. El objetivo de derivar, derivar la función y respecto de x aplicando logaritmos naturales, es utilizar las propiedades que sean posibles de los logaritmos. Entonces, primero hay que aplicar las propiedades que se puedan y luego recién derivar. Ahorita no nos conviene derivar, entonces no lo vamos a hacer todavía. Lo que tengo en el primer miembro lo anoto tal cual: logaritmo natural de y. Logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base de esa potencia, es decir, logaritmo natural de x. ¿Qué otra propiedad puedo aplicar de logaritmos? ¿Será que se puede aplicar otra propiedad más o no? Ya no se puede, ¿no? Lo que se puede hacer sería distribuir logaritmo natural de x para cada término de este paréntesis. Pero eso no es utilizar propiedades de logaritmos. Entonces ya no se puede hacer nada más. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a derivar. Vamos a proceder a derivar. Entonces, derivada del primer miembro es derivada del logaritmo natural de y, es derivada de y sobre y por y', y derivada de y a la 1 es 1, 1 por y' es y' dividido entre y, igual que derivo este segundo miembro. ¿Y qué sucede? ¿Qué estoy derivando? Estoy derivando un producto de dos funciones debido a que el primer factor tiene variable x y el segundo factor también. Entonces la derivada de un producto de dos funciones es la derivada de la primera función
por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Lo estoy haciendo a propósito. ¿Será que está bien anotado esta derivada, logaritmo natural x'? ¿Será que está bien anotado o no? ¿Qué dicen? No, tiene que estar entre paréntesis. Entre Los logaritmos. paréntesis, ¿verdad? Porque ahorita anotado así quiere decir que solamente tenemos que derivar x a la 1. Pero esa no es la regla, eso no dice la regla, dice derivada del segundo. El segundo es logaritmo natural de x, entonces me falta aquí paréntesis, borro la comilla o la prima, porque también esa es la lectura, y lo anoto en el lado derecho superior de este paréntesis. Ahora sí está correcto. Voy a proceder a derivar lo que tengo en el segundo miembro. En el primer miembro lo dejo tal cual. Tengo que derivar x menos 2. Derivada de x es 1. Derivada de menos 2 es 0. 1 menos 0 es 1. Multiplicado por logaritmo natural de x más x menos 2 multiplicado por derivada del logaritmo natural de x es la derivada de x sobre x, y derivada de x es 1, y eso está dividido entre x. Y' igual. Recomiendo que continúen hacia abajo y no en el lado derecho. Entonces, porque a veces lo que hacen es, seguramente hasta aquí ya está bien, y continúan en este lado derecho y anotan y, una y, es decir, esta y que está dividiendo en este primer miembro. Para eliminarlo multiplico por y, y anotan aquí una y multiplicado por toda esta expresión, y es algo que está incorrecto. Así que para evitarse eso, sigan hacia abajo sin continuar en el lado derecho. Y' sobre y, todavía no voy a despejar y'. 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x, más x menos 2 por 1 es x menos 2 sobre x. Puedo distribuir este denominador para cada término del numerador, o si quieren dejarlo tal cual está indicado, x menos 2 dividido entre x. Continúo abajo para no estar haciendo algunas notaciones mal. Y' igual, despejo y', y multiplicado por todo lo que tengo en este segundo miembro, entonces paréntesis, porque en ese segundo miembro no hay ningún paréntesis. Logaritmo natural de x más x menos 2 sobre x. Puedo continuar en el lado derecho ahora sí. O si quieren, hacen una línea vertical y empiezan en ese lado. La cosa es que no hagan ninguna notación incorrecta. ¿Y cuánto vale? Y corresponde a la expresión original, que es x elevado a la x menos 2. Entonces anoto x elevado a la x menos 2, y todo eso multiplicado por logaritmo natural de x más x menos 2 sobre x. Entonces esa es la, aquí voy a indicar, derivada de y respecto de x es igual que y'.
Eso me faltó indicar. Ya, entonces esa es la derivada de y respecto de x, que es igual a y'. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Ahí termina. No sé, hay que ver si está correcto o no. Comúnmente nos piden que factoricemos. ¿Será que esto de aquí está factorizado o no? ¿Qué dicen? Si ustedes multiplican x a la x menos 2 por cada término del paréntesis, ¿estarían factorizando? ¿O lo que estuvieran haciendo es realizar el producto y escribiendo la expresión original que corresponde? No, ¿verdad? Ahorita está en forma de factores, es decir, está factorizado, entonces no hay que multiplicar. Y como ya está factorizado, entonces hasta aquí ya está concluido el ejercicio. Si ustedes quieren, pueden desarrollar como un denominador en este segundo factor, si ustedes quieren, pero si lo dejan así también está bien. Aquí nos dice calcular la derivada de y respecto de x. Esa es la orden. Debemos utilizar, antes de derivar, logaritmos naturales para calcular esa derivada que nos indica. Entonces, aquí lo que se ha hecho es primero reescribir la función original de la siguiente manera. El factor que es una raíz lo ha reescrito en forma de potencia, raíz cúbica de 1 menos x, lo ha escrito como 1 menos x elevado a la 1/3. ¿Está correcto? Y repito lo siguiente. Un error habitual es que al realizar una transformación algebraica en la función original, lo que se acostumbran, o bueno, lo que piensan es que esa transformación corresponde a la derivada. Y entonces, al hacer esa transformación, se confunden e indican de que eso ya es y'. Y yo les pregunto, si ustedes han transformado la función original en otra expresión algebraica que equivale a la misma, ¿han aplicado alguna regla de derivación en ese proceso de transformación algebraico o no? ¿Qué dicen ustedes? Si solamente han transformado algebraicamente la función original o lo han reescrito de otra manera. Si no han aplicado ninguna regla de derivación, no tienen por qué aquí anotar y'. Aclaro eso porque es un error habitual que suelen cometer. Entonces, repito, eso no se anota y', a no ser que ustedes ya hayan aplicado la regla de derivación que corresponde a esa función. Entonces aquí su compañera no aplicó nada, ha transformado la función original y entonces está correcto. Fíjense que no anotó y', anotó y igual a 2x al cubo, perdón, 2x al cuadrado por 1 menos 3x a la 1/3. Ahora, ¿qué ha hecho? Ha hecho lo siguiente. Ha aplicado logaritmo natural en ambos miembros. Entonces, logaritmo natural de y, logaritmo natural de 2x al cuadrado por 1 menos 3x a la 1/3. En el siguiente renglón, lo que ha hecho ha sido derivar tanto el primer miembro como el segundo miembro. Pero lo que sucede es lo siguiente. Lo que se podía hacer en este renglón es sigue utilizar otras propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de un producto es la suma
de los logaritmos de cada argumento. Entonces, aquí lo que se puede hacer es aplicar otra propiedad de logaritmos, que es la siguiente. Voy a continuar en este lado derecho. Logaritmo natural de 2x al cuadrado multiplicado por 1 menos 3x a la 1/3. Logaritmo de un producto es igual al logaritmo natural de 2x al cuadrado más logaritmo natural de 1 menos 3x elevado a la 1/3. Ahora, en este término, logaritmo natural de 2x al cuadrado ¿qué propiedad puedo aplicar aquí? ¿Será que todavía tengo aquí logaritmo de un producto? Aquí vamos a utilizar paréntesis si quieren. Aquí se puede aplicar todavía una propiedad del logaritmo o no. ¿Qué tenemos en el argumento? ¿Hay una multiplicación o no? En este término, en el argumento, ¿hay multiplicación o no? Sí. Entonces, si es logaritmo de una multiplicación o logaritmo natural de una multiplicación o logaritmo natural de un producto, eso se puede escribir como suma de logaritmos. Logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de x al cuadrado. En el otro término que tengo, logaritmo natural de una potencia es el exponente, que es 1/3, multiplicado por, perdón, me estoy confundiendo aquí. Es el exponente multiplicado por el logaritmo natural de 1 menos 3x. Aquí incluso fíjense que se puede todavía aplicar una propiedad de logaritmos. Logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo natural de la base. Aquí no se puede aplicar ya ninguna propiedad, ni tampoco aquí. Entonces voy a continuar aquí abajo. Sería mejor aquí en este renglón, pero no va a entrar. Ya, aquí continuando en la parte de abajo, nos queda logaritmo natural de 2 más 2 por logaritmo natural de x más 1/3 por logaritmo natural de 1 menos 3x. Todo eso es igual a, fíjense que en ningún momento he derivado, entonces todo esto corresponde al logaritmo natural de y. Estoy en este renglón estoy, o en esta fila. Ya, entonces eso es lo que se puede aplicar con respecto a las propiedades de logaritmos. Ahora, recién una vez que he aplicado todas las propiedades de logaritmos posibles en el miembro derecho, recién procedo a derivar. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Por ejemplo, yo usé la propiedad de derivación que es logaritmo la derivada de un logaritmo, que es el argumento derivado sobre el argumento. Pero llegaría al mismo fin, ¿verdad? Si utilizo, claro que es más cómodo usar lo que aplicaste ahorita, pero llegaría al mismo resultado, ¿verdad? Sí, llegaría al mismo resultado, pero ahorita el resultado no nos interesa, por así decirlo, porque la orden en este bloque es, a ver, lo voy a leer para que lo escuchemos nuevamente. En las siguientes funciones, use logaritmos naturales para calcular la derivada de y respecto de x. El resultado en factores si es posible. Entonces, hay que aplicar las propiedades. Una vez aplicando logaritmos naturales, hay que utilizar las propiedades de los logaritmos, porque eso es el objetivo de este bloque. Ahorita solamente aplicar logaritmo natural y proceder a derivar. No es que esté mal, pero el objetivo es reconocer y utilizar las propiedades de logaritmos porque es una forma de facilitar el cálculo que ven aquí. Fíjense que está medio complejo el cálculo que ha realizado aquí. Entonces, por eso es que vamos a utilizar mejor propiedades de logaritmos naturales para que el cálculo de la derivada de y respecto de x sea más sencillo. Está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda de lo que se ha explicado? Por si acaso aquí no se ha encontrado la derivada de y respecto de x, aún no, lo van a hacer ustedes. Por ejemplo, derivando el primer miembro, derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y', 1 por y' es y' entre y, lo que me queda en el primer miembro. En el segundo miembro, derivada del logaritmo natural de 2. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de 2? A ver, ¿cuánto es la derivada de este término que lo voy a marcar en color rojo? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de 2? ¿Cero? ¿Por qué 0? La derivada del argumento, o de 2, es cero sobre 2. Y cero sobre 2 es cero. Ya. Eh, el resultado sí está bien, pero aquí no podemos aplicar lo que es derivada de una función logarítmica porque el argumento, fíjense, el argumento no tiene variable independiente. El argumento es un número constante. Entonces no podemos decir que la derivada del logaritmo natural de 2 es derivada de 2 sobre 2. No es eso. Logaritmo natural de 2 es un número constante y lo vamos a calcular mediante calculadora y es aproximadamente 0.69. Y si en vez del logaritmo natural de 2 yo anoto 0.69 y les pregunto cuánto es la derivada de 0.69, ¿cuánto es? En vez del logaritmo natural de 2, escribo aproximadamente el siguiente número, 0,69, y les pregunto, ¿cuánto es la derivada de 0,69, que es un número escrito en forma decimal, que corresponde al logaritmo natural de 2? ¿Cuánto es su derivada? La pregunta es esta, 0,69. ¿Cuánto es la derivada de 0,69?
Jóvenes, ¿cuánto es la derivada de 0,69? ¿Están dudando en eso? ¿Es un número 0,69? ¿Es un número o qué es? Una constante. Si es una constante, entonces, ¿cuánto va a ser su derivada? 0. Su derivada es 0. Pero ahora, en vez de anotar 0,69, anoto el valor que le corresponde, que es logaritmo natural de 2, y les pregunto, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de 2? Es 0, ¿verdad? Porque si hace un momento hemos dicho que el logaritmo natural de 2 es aproximadamente 0,69 y la derivada de 0,69 es 0, entonces derivada del logaritmo natural de 2 también es 0. Entonces no podemos decir que la derivada del logaritmo natural de 2 es derivada de 2 sobre 2, porque esto es un número constante y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, de lo que estaba encerrado en círculo rojo, su derivada es 0. Ya, el siguiente término, ¿cuánto es la derivada de 2 por logaritmo natural de x? 2 sobre x y, 2 sobre x. Ya, ha derivado de la siguiente manera, ¿cierto? Derivada de 2 por logaritmo natural de x es la constante por la derivada de logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es derivada del argumento sobre el argumento. Derivada de x a la 1, que es la función identidad, es 1. 1 sobre x multiplicado por 2 es 2 sobre x. Entonces está correcto la respuesta que me indica. Esa es la derivada de 2 por logaritmo natural de x. Ya, el siguiente término, que es un tercio por logaritmo natural de 1 menos 3x, ¿cómo se calcula o cuál es la derivada de esa expresión señalada en en esa elipse? Derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, entonces anoto un tercio y procedo a derivar logaritmo natural de 1 menos 3x, y derivada del logaritmo natural de 1 menos 3x es derivada de 1 menos 3x sobre 1 menos 3x. Derivada de 1 es 0, derivada de menos 3x es menos 3, 0 menos 3 es menos 3, todo eso dividido entre 1 menos 3x y multiplicado por un tercio. Puedo simplificar este 3 que está como factor en el denominador con el 3 que está como factor en el numerador, y reduciendo me queda lo siguiente. Me queda menos 1 sobre 1 menos 3x. Esa es la derivada de 1 un tercio por logaritmo natural de 1 menos 3x. ¿Se entendió lo que es la derivada de un tercio por logaritmo natural de x? Perdón, logaritmo natural de 1 menos 3x. Sí, lo entendí. Ya, se va a cortar la reunión y se vuelven a conectar.